En los archivos privados del Palacio Real de Madrid, custodiados bajo 7 llaves y protegidos del ojo público durante casi un siglo, reposa un diario personal que jamás debió ver la luz. Sus páginas amarillentas, escritas con tinta violeta y letra temblorosa, pertenecen a una mujer que conoció secretos capaces de desmoronar dinastías enteras. Victoria Eugenia de Battenberg, reina de España, consorte del monarca Alfonso XIII, no fue simplemente una figura decorativa en los salones palaciegos. Fue testigo silencioso de conspiraciones que atravesaban océanos, de alianzas que se tejían en la penumbra de los despachos reales, de verdades tan incómodas que sus propios confidentes desaparecieron misteriosamente antes de poder hablar. La corona española, ese símbolo de poder incrustado con rubíes y diamantes que brillaba sobre su cabeza en ceremonias oficiales, guardaba un enigma que atormentó a Victoria Eugenia hasta sus últimos días en el exilio suizo. Documentos recientemente filtrados por fuentes cercanas a los archivos vaticanos revelan correspondencia cifrada entre la reina y figuras clave de la nobleza europea. Cartas que jamás fueron catalogadas oficialmente y que sugieren conocimientos explosivos sobre el verdadero origen de ciertos objetos sagrados de la monarquía hispana. Expertos en historia del arte que han analizado estos manuscritos bajo condición de anonimato hablan de revelaciones que cuestionan la legitimidad misma de símbolos considerados intocables durante siglos. ¿Qué descubrió Victoria Eugenia en aquellas noches de insomnio recorriendo los pasillos oscuros del Palacio Real? ¿Por qué sus memorias fueron confiscadas inmediatamente después de su muerte y permanecen inaccesibles incluso para historiadores acreditados? La versión oficial habla de protección a la intimidad familiar, pero testimonios de antiguos sirvientes de palacio, recogidos décadas después en confesiones del hecho de muerte, pintan un cuadro completamente diferente. Un cuadro donde la verdad sobre la corona no es solo histórica, sino peligrosamente actual. Lo que está a punto de revelarse cambiará para siempre nuestra comprensión de la realeza europea y los secretos que unieron y destruyeron imperios enteros. La primera anotación que alteró el sueño de los archiveros del Palacio Real llevaba una fecha precisa: 18 de mayo de 1923. Ese día, Victoria Eugenia escribió algo que sus descendientes intentarían borrar de la memoria colectiva durante generaciones. La tinta violeta, casi negra en algunos trazos por la presión nerviosa de la pluma, relataba un encuentro que jamás figuró en las crónicas oficiales de la corona. Aquella tarde tormentosa de primavera, la reina había recibido en sus aposentos privados a un hombre cuyo nombre aparecía deliberadamente difuminado en las páginas, como si alguien hubiera pasado un paño húmedo sobre la escritura décadas después. Solo quedaban legibles 3 letras: R, O y M. Los investigadores que tuvieron acceso limitado al documento en 1987, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, confirmaron que el resto del nombre había sido químicamente borrado. No por el tiempo, por intervención humana. Lo que aquel visitante fantasma reveló a Victoria Eugenia esa tarde transformó para siempre su percepción de la institución que representaba. Según sus palabras, garabateadas con urgencia casi febril, el hombre llegó portando un estuche de cuero oscuro, desgastado por los años, asegurado con 3 cerraduras de bronce. Dentro, envueltos en terciopelo carmesí que desprendía olor a naftalina y secretos antiguos, reposaban documentos que detallaban la verdadera procedencia de la corona de la monarquía española. No la corona ceremonial que todo el mundo conocía, otra corona. Victoria Eugenia describió con minuciosidad perturbadora cada detalle de aquellos papeles. Pergaminos con sellos de lacre rojo sangre, cartas firmadas con iniciales que no correspondían a ningún monarca oficial, y lo más inquietante, fotografías. Sí, fotografías de finales del siglo XIX que mostraban una cámara secreta bajo el Palacio de Oriente, un espacio que no aparecía en ningún plano arquitectónico conocido. En esas imágenes borrosas, tomadas con la técnica primitiva de la época, se distinguían vitrinas de cristal. Y dentro de ellas, brillando incluso en la penumbra capturada por la cámara, coronas. Docenas de coronas. Algunas con incrustaciones de piedras preciosas nunca catalogadas en los inventarios reales, otras con diseños que no correspondían a ninguna tradición europea conocida. El visitante misterioso, según el relato de Victoria Eugenia, habló durante 3 horas. Le explicó que aquellas coronas representaban algo más que símbolos de poder terrenal. Cada una guardaba conexión con linajes que la historia oficial había borrado deliberadamente. Familias completas cuya existencia fue negada, cuyos archivos fueron quemados durante la Guerra de Sucesión Española, cuyos descendientes fueron dispersados por Europa bajo identidades falsas.
La reina anotó textualmente una frase que el hombre pronunció antes de marcharse. Majestad, la corona que vuestro esposo porta sobre su cabeza es apenas el reflejo visible de un poder que nadie en este palacio comprende realmente. Lo que yace bajo vuestros pies tiene más de 5 siglos de antigüedad, y su peso es inmensamente superior al oro y las piedras preciosas. Victoria Eugenia intentó verificar la información. Durante los meses siguientes, organizó discretas investigaciones dentro del mismo palacio. Ordenó a su dama de confianza más cercana, Remedios Alonso Martínez, que explorara los sótanos bajo pretextos banales. Búsqueda de antiguos manteles, inventario de vajillas olvidadas, catalogación de cuadros almacenados. Lo que Remedios encontró quedó registrado en una carta privada dirigida a la reina, fechada el 29 de agosto de ese mismo año. La carta, redactada con un tono que oscilaba entre el terror y la fascinación, describía una puerta de hierro forjado oculta tras estanterías de vino en las bodegas más antiguas del palacio. Una puerta sin cerradura visible, sin manijas, sin ningún mecanismo aparente de apertura. Pero lo verdaderamente perturbador era lo que Remedios escuchó al acercarse a esa puerta. Un sonido, constante, rítmico, como el latido de un corazón metálico que resonaba desde las profundidades. La dama de confianza confesaba en la carta que había permanecido allí, paralizada, durante casi 20 minutos, incapaz de alejarse pero aterrorizada de acercarse más. Esa misma noche, Remedios Alonso Martínez sufrió lo que los médicos del palacio diagnosticaron como un colapso nervioso severo. Fue trasladada discretamente a un sanatorio privado en las afueras de Madrid, donde permaneció recluida hasta su muerte, acaecida en circunstancias nunca aclaradas apenas 2 años después. Su certificado de defunción mencionaba fallo cardíaco súbito, en una mujer de 32 años sin historial médico previo. Victoria Eugenia no volvió a mencionar el tema en voz alta. Pero sus anotaciones continuaron, cada vez más crípticas, más fragmentadas, como si temiera que alguien pudiera leerlas. Comenzó a usar códigos personales, sustituyendo nombres por símbolos, fechas por referencias a eventos familiares que solo ella podía descifrar. Sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente en la reina. Quienes la conocían notaron una transformación sutil pero innegable en su comportamiento. Durante las ceremonias oficiales, cuando su esposo Alfonso portaba la corona real, Victoria Eugenia lo observaba con una expresión que los cronistas de la época describieron como extrañamente melancólica, casi compasiva, como si conociera un secreto doloroso que no podía compartir. La visitante que cruzó el umbral de los aposentos privados aquella tarde del 18 de mayo nunca existió oficialmente. Los registros de entrada al Palacio Real no consignan su nombre. Los guardias del turno vespertino fueron reemplazados exactamente 3 días después, destinados a puestos remotos en fortalezas africanas, donde la malaria se encargaría de sellar sus labios para siempre. 2 de ellos jamás regresaron a España. Victoria Eugenia describió a aquella mujer con una precisión perturbadora. Vestía de negro riguroso, sin joyas, con un velo que ocultaba parcialmente su rostro. Hablaba un castellano perfecto con acento ligeramente italiano, quizás toscano. Traía consigo un estuche de cuero gastado, del tipo que usan los notarios para documentos antiguos. Pero lo que contenía aquel estuche no eran escrituras notariales comunes. Eran fotografías. La primera imagen mostraba la corona real de España tal como todos la conocían, expuesta en su vitrina de cristal blindado. La segunda fotografía, sin embargo, revelaba algo imposible. La misma corona, idéntica en cada detalle, reposando sobre un terciopelo carmesí en lo que parecía ser un taller clandestino. La iluminación de gas y las herramientas visibles al fondo sugerían que la imagen había sido capturada décadas atrás, probablemente durante el último cuarto del siglo anterior. La mujer de negro habló durante exactamente 47 minutos. Victoria Eugenia cronometró el encuentro con obsesiva precisión, como si presintiera que cada segundo de aquella conversación necesitaría ser reconstruido algún día. En sus anotaciones personales, la reina reprodujo fragmentos completos del diálogo, palabras que parecían quemarle la mano mientras las transcribía. Su Majestad porta sobre su cabeza una mentira forjada en oro y rubíes. La verdadera corona desapareció la noche del 24 de septiembre de 1868, durante el caos de la Revolución Gloriosa. Lo que Isabel II entregó al exilio no era la joya que Fernando VII había heredado de sus antepasados.
Los archivos del Ministerio de Hacienda de aquel periodo revolucionario desaparecieron en un incendio convenientemente oportuno en marzo de 1871. Las únicas copias existentes se guardaban en el Banco de España, en una bóveda cuyo acceso requería la firma conjunta de 3 ministros. Cuando finalmente se abrió esa cámara en 1936, durante los primeros meses de la Guerra Civil, los documentos ya no estaban. En su lugar había un sobre lacrado con el sello personal del rey Alfonso XII. Nadie ha visto jamás el contenido de ese sobre. La visitante misteriosa proporcionó a Victoria Eugenia nombres que la reina verificó posteriormente con meticulosidad científica. Jacobo Mendizábal, orfebre mayor de la Real Casa, había muerto en circunstancias extrañas exactamente 11 días después de la huida de Isabel II. El informe oficial hablaba de un ataque al corazón, pero el certificado de defunción, que Victoria Eugenia consiguió examinar años después, mediante contactos discretos en el registro civil, revelaba contusiones inexplicables en el cuello y señales de asfixia. Su hijo mayor, Cristóbal Mendizábal, también orfebre y aprendiz en el taller real, solicitó pasaporte para Francia el 2 de octubre de 1868. Cruzó la frontera en Irún. Su rastro se pierde completamente en Burdeos. Las autoridades francesas no registran su entrada en ningún hotel, pensión o domicilio particular. Un hombre con su nombre fue encontrado ahogado en el Sena 3 semanas después, pero el cuerpo estaba tan desfigurado que la identificación resultó imposible. El caso se cerró sin más investigación. La mujer de negro extrajo entonces un tercer documento del estuche. Era un recibo manuscrito, fechado el 17 de septiembre de 1868, exactamente una semana antes de la Revolución. El documento consignaba la entrega de una réplica exacta, según modelo proporcionado, al mayordomo real. El precio pagado resultaba escandaloso. 300.000 pesetas de la época, una fortuna capaz de comprar 3 palacios completos en el Madrid de entonces. El recibo llevaba 2 firmas. La primera, prácticamente ilegible, podría corresponder a Jacobo Mendizábal. La segunda firma, clara y firme, pertenecía a alguien cuyo nombre haría temblar los cimientos de la monarquía si alguna vez se hiciera público. Victoria Eugenia no transcribió ese nombre en su diario, simplemente escribió: el firmante era quien todos creían leal, el que juró proteger la corona hasta su último aliento. Durante los siguientes meses, la reina inició su propia investigación secreta. Contrató, a través de intermediarios imposibles de rastrear, a un detective privado francés especializado en casos históricos. Este hombre, cuyo nombre codificó en sus anotaciones como Monsieur 23, descubrió que la casa Mendizábal había tenido tratos comerciales con un taller de réplicas en Ginebra, conocido por su extraordinaria habilidad para copiar joyas históricas. El taller suizo guardaba registros meticulosos. Entre sus archivos, protegidos por el férreo secreto bancario helvético, figuraba un pedido especial realizado en agosto de 1868. El cliente había solicitado una reproducción indistinguible de la corona española, utilizando piedras de calidad inferior pero apariencia idéntica, peso exacto al original, envejecimiento artificial aplicado. El pedido se había completado. La pieza se entregó personalmente en Madrid el 15 de septiembre de aquel año fatídico. El mensajero suizo firmó un recibo que incluía una cláusula extraordinaria: el portador queda relevado de toda responsabilidad sobre el uso posterior de la pieza entregada. El cliente reconoce el carácter confidencial de esta transacción y acepta las penalizaciones establecidas en caso de revelación. Esas penalizaciones incluían a muerte. Monsieur 23 envió su último informe a Victoria Eugenia el 8 de noviembre de 1923. Anunciaba que había conseguido localizar al último descendiente vivo de los Mendizábal, una anciana que residía en un convento de clausura en Toledo. La mujer había aceptado hablar. El detective nunca llegó a Toledo. Su cuerpo fue hallado 3 días después en un callejón de Madrid, con una única herida de arma blanca en el corazón. La policía concluyó rápidamente que se trataba de un robo que había terminado mal. El caso se archivó en menos de una semana. La monja de Toledo murió esa misma noche, exactamente a la misma hora que Monsieur 23. Aparentemente de causas naturales. Tenía 82 años, pero hasta el día anterior había gozado de salud robusta. Cuando las hermanas revisaron su celda, encontraron que todos sus documentos personales habían desaparecido.
Alguien había entrado al convento de clausura, había atravesado muros que no se abrían para nadie excepto las religiosas y había borrado cualquier rastro de la historia familiar de aquella mujer. Victoria Eugenia comprendió entonces que había tocado algo que permanecía vivo, vigilante y mortal. Pero ya no podía detenerse, porque la verdadera pregunta comenzaba a perfilarse con claridad aterradora en su mente. Si la corona actual era una falsificación creada hace más de medio siglo, ¿dónde estaba la auténtica? La descripción que Victoria Eugenia hizo de aquella mujer quedó registrada en un lugar que nadie hubiera esperado encontrar: las páginas de un libro de oraciones personal que la reina guardaba en su mesilla de noche. El volumen, encuadernado en piel de cordero con iniciales doradas, contenía anotaciones marginales que ningún confesor real llegó a leer jamás. Cuando el palacio fue inventariado tras su muerte en 1969, este objeto desapareció misteriosamente de la lista oficial. Sin embargo, una fotocopia parcial había llegado años antes a manos de un archivero discreto en Lausana, quien la guardó entre documentos fiscales aparentemente irrelevantes. En esas páginas amarillentas, escritas con tinta violeta en una caligrafía temblorosa, la reina describía a la visitante como una mujer de aproximadamente 40 años, vestida completamente de negro, con un broche de plata en forma de águila bicéfala sobre el pecho. El detalle del águila bicéfala no era casual. Ese símbolo pertenecía a una casa imperial que oficialmente había dejado de existir después de la Gran Guerra, barrida por las revoluciones y el caos. Pero algunos linajes no desaparecen tan fácilmente como los tratados de paz pretenden hacernos creer. La visitante había traído consigo un estuche de terciopelo granate. Victoria Eugenia anotó que sus manos, cubiertas por guantes de seda negra, temblaban ligeramente al abrirlo. Dentro no había joyas ni documentos. Había algo mucho más perturbador: un daguerrotipo del siglo XIX que mostraba a 3 niños posando junto a una fuente ornamental. El palacio de Peterhof era inconfundible en el fondo de la imagen, con sus juegos de agua congelados en el tiempo fotográfico. 2 de esos niños llevaban coronas infantiles. El tercero, una niña de rasgos delicados y mirada penetrante, sostenía en sus manos un objeto que Victoria Eugenia reconoció de inmediato. Era la misma corona sobre la que llevaba semanas recibiendo advertencias cifradas. El encuentro duró exactamente 47 minutos. Lo sabemos porque el reloj de la antecámara se detuvo esa tarde a las 17:32 y nunca volvió a funcionar, a pesar de los esfuerzos de 3 relojeros diferentes. Un detalle que los racionalistas atribuirían a simple coincidencia mecánica, pero que aquellos familiarizados con ciertos rituales de la vieja Europa reconocerían como algo completamente diferente. Durante esos 47 minutos, la mujer de negro reveló a Victoria Eugenia una genealogía alternativa. Una línea de sangre que conectaba a la dinastía Romanov con la casa de Habsburgo, a través de matrimonios secretos y nacimientos jamás registrados oficialmente. Habló de un pacto sellado en San Petersburgo durante el invierno de 1893, cuando 3 emperadores se reunieron bajo el pretexto de celebrar unas bodas imperiales. El verdadero propósito de aquel encuentro, según las palabras que la visitante pronunció aquel día de mayo, era decidir el destino de un objeto de poder cuya antigüedad se remontaba mucho más allá de la era cristiana. Informe parcialmente destruido. Archivos del Ministerio del Interior. Clasificación especial. Fecha estimada: 20 de mayo. El personal de vigilancia reporta actividad inusual en el ala oeste. La reina ha solicitado que no se la moleste bajo ninguna circunstancia. El doctor Hernández ha sido llamado de urgencia, pero se le ha impedido el acceso. 3 damas de compañía han sido relevadas de sus funciones sin explicación. Se requiere autorización superior para proceder. El informe termina ahí. Las siguientes páginas fueron arrancadas con tal violencia que dejaron marcas irregulares en el lomo del expediente. Pero existe otro documento. Una carta que Victoria Eugenia escribió esa misma noche a su prima, la reina María de Rumanía, usando un código privado que ambas habían desarrollado durante su adolescencia en Inglaterra. La carta fue interceptada por el servicio de inteligencia francés, traducida parcialmente y luego archivada con una nota que decía simplemente: delirios de una mente perturbada. Sin valor estratégico. Qué conveniente resulta siempre clasificar como locura aquello que amenaza el orden establecido. En esa carta, Victoria Eugenia mencionaba haber visto pruebas de que la corona en cuestión había sido llevada a España por intermediarios que respondían a una autoridad superior a cualquier gobierno terrenal.
Hablaba de un consejo de 7 custodios que operaba desde las sombras, protegiendo objetos de poder que los imperios se disputaban sin comprender realmente su naturaleza. Y afirmaba, con una claridad que contradice cualquier teoría de demencia, que la visitante le había mostrado fotografías de otras 4 coronas idénticas, cada una guardada en capitales diferentes de Europa. ¿Acaso estamos ante la evidencia de que los símbolos del poder real son copias de un original perdido, o más bien réplicas creadas con un propósito que trasciende la mera representación política? La noche siguiente a aquella visita fantasmal, un incendio estalló en los sótanos del Palacio Real. Las llamas consumieron exactamente 3 habitaciones, el archivo de correspondencia privada, el almacén de vestimentas ceremoniales antiguas y una cámara cuya existencia no figuraba en ningún plano oficial del edificio. Los bomberos que sofocaron el fuego reportaron haber encontrado cenizas con un olor extrañamente dulce, casi narcótico, y restos de lo que parecían ser candelas negras dispuestas en un patrón geométrico preciso. El capitán de bomberos que redactó el informe oficial murió 6 meses después en un accidente de tranvía en Barcelona. Su viuda encontró entre sus efectos personales un sobre lacrado que contenía únicamente un mechón de cabello rubio rojizo y una nota manuscrita. Algunas verdades queman más que el fuego. Victoria Eugenia dejó de escribir en su diario personal durante 3 semanas después de aquel encuentro. Cuando retomó la pluma, su caligrafía había cambiado sutilmente. Los trazos eran más angulosos, la presión sobre el papel más intensa, y comenzó a mencionar sueños recurrentes en los que caminaba por pasillos subterráneos llenos de espejos que no reflejaban su imagen, sino la de mujeres que habían llevado coronas siglos atrás, todas mirándola con expresión de advertencia. El libro de oraciones desapareció, pero no sin dejar rastro. Lo que los archiveros del Palacio Real jamás imaginaron es que Victoria Eugenia había creado una copia de sus anotaciones más comprometedoras, y esa copia llegó a manos de una persona completamente inesperada, su dama de compañía suiza, Marguerite Fabre-Bull, quien abandonó España precipitadamente en la primavera de 1931, apenas semanas después de la proclamación de la Segunda República. Marguerite cruzó la frontera francesa con un equipaje inusualmente voluminoso para alguien que viajaba en circunstancias tan turbulentas. Los registros aduaneros de Hendaya, descubiertos en los archivos departamentales de los Pirineos Atlánticos durante una investigación rutinaria en 1997, muestran una anotación peculiar junto a su nombre: baúl personal, contenido declarado como efectos religiosos y correspondencia familiar. El funcionario que firmó la inspección, un tal Henri Deschamps, moriría 3 meses después en un accidente de tranvía en Burdeos que los periódicos locales describieron como particularmente extraño, dado que el conductor afirmaba haber visto a alguien empujar deliberadamente al hombre hacia las vías. Marguerite Fabre-Bull se instaló en Ginebra, en una modesta residencia cerca del lago Le Mans. Nunca se casó, nunca regresó a España, y vivió con una discreción que contrastaba violentamente con los años que pasó en el corazón de la monarquía española. Sin embargo, mantuvo correspondencia regular con Victoria Eugenia hasta la muerte de la reina, y esas cartas, escritas en un francés elegante y codificado, revelan una intimidad que iba mucho más allá de la relación convencional entre una soberana y su dama de compañía. En 1943, durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, Marguerite recibió una visita que sus vecinos recordarían décadas después con inquietud. Un hombre de mediana edad, vestido con sobriedad prusiana, llegó a su puerta una tarde lluviosa de noviembre. Permaneció en la residencia durante casi 4 horas. La vecina del piso superior, Madame Clotilde Renard, declaró años más tarde en una entrevista que nunca olvidaría aquel encuentro porque escuchó, a través de las delgadas paredes, el sonido de alguien sollozando desconsoladamente. No era Marguerite, era el hombre. Ese visitante jamás fue identificado oficialmente, pero existe un documento extraordinario en los archivos del Servicio de Inteligencia suizo que arroja luz sobre su posible identidad. Se trata de un informe de vigilancia rutinaria, fechado el 14 de noviembre de 1943, que menciona la presencia en Ginebra de un diplomático alemán de bajo perfil, identificado únicamente como Dr. K., quien había solicitado permiso para realizar gestiones personales de naturaleza familiar. El informe señala que el sujeto visitó una dirección en la Rue de la Servette, exactamente donde vivía Marguerite Fabre-Bull. Lo que nadie supo entonces
y que solo emergió cuando los archivos privados de Marguerite fueron donados póstumamente a la Biblioteca Nacional de Suiza en 1986, es que ese hombre llevaba consigo una fotografía de la mujer que Victoria Eugenia había descrito en su libro de oraciones, la mujer del chal bordado. La mujer de los ojos que guardaban secretos imposibles de pronunciar. La fotografía mostraba a una joven de unos 25 años, de pie junto a una fuente ornamental que cualquier historiador español reconocería inmediatamente, la fuente de los tritones en los jardines de la granja de San Ildefonso. La mujer llevaba un vestido de estilo eduardiano, típico de los primeros años del siglo XX, y en su mano izquierda sostenía algo que brillaba con un resplandor inconfundible a pesar de la calidad primitiva de la imagen. Un broche. Un broche con forma de flor de lis. Exactamente el mismo diseño que Victoria Eugenia mencionaba en sus anotaciones como el distintivo de la corona perdida. Al reverso de la fotografía, con tinta desvaída pero aún legible, había una inscripción en alemán antiguo. Para mi querida hermana, que guarda lo que el mundo no debe saber. Firmado solamente con una inicial, E. Marguerite Fabre-Bull conservó esa fotografía hasta su muerte en 1972, apenas 3 años después del fallecimiento de Victoria Eugenia. Entre sus papeles personales se encontró también un sobre lacrado con instrucciones precisas. No abrir hasta el año 2000. Cuando finalmente fue abierto por los archiveros suizos, contenía un documento de apenas 3 páginas, mecanografiado en francés, sin firma ni membrete oficial. El texto comenzaba con una frase escalofriante. La verdad sobre la corona no reside en quien la llevó, sino en quien nunca debió nacer para reclamarla. El documento describía un encuentro secreto que tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid durante el invierno de 1914, meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Según el relato, Victoria Eugenia recibió en audiencia privada a una mujer que llegó escoltada por funcionarios que no pertenecían a la Casa Real Española, sino al servicio diplomático austrohúngaro. La reunión se realizó en la saleta de porcelana, una habitación pequeña y discreta del ala este del palacio, famosa por sus paredes decoradas con piezas de la Real Fábrica del Buen Retiro. La conversación duró menos de media hora, pero lo que se habló allí quedaría grabado en la memoria de Victoria Eugenia como una herida que nunca cicatrizaría completamente. La visitante había traído consigo un estuche de terciopelo negro. Dentro del estuche había un objeto que la reina española reconoció de inmediato, aunque jamás lo había visto físicamente. Un fragmento de corona. No una corona completa, sino una sección lateral, delicadamente trabajada en oro blanco con incrustaciones de diamantes que formaban un patrón geométrico inconfundible. El mismo patrón que aparecía en los retratos oficiales de las consortes reales españolas desde el reinado de Carlos III. Pero había algo más en aquel estuche. Un documento. Un certificado de nacimiento expedido en Viena en 1892, con sellos oficiales de la Casa Imperial de Habsburgo, y una anotación manuscrita en los márgenes que convertía aquel papel en una bomba política capaz de desestabilizar media Europa. La anotación identificaba a la portadora del certificado como descendiente directa de una línea que, de ser reconocida oficialmente, invalidaría la legitimidad de media docena de tronos europeos, incluido el español. Victoria Eugenia, según el relato de Marguerite, permaneció en silencio durante largos minutos después de examinar aquellos objetos. Finalmente, según las palabras exactas transcritas en el documento suizo, la reina pronunció una frase que resonaría con ecos proféticos. Hay verdades que destruyen imperios y secretos que protegen el orden del mundo. Debemos elegir qué clase de historia queremos dejar a nuestros hijos. La visitante recogió sus objetos, hizo una reverencia silenciosa y abandonó el palacio. Nunca más volvió a España. Pero su presencia, su nombre no pronunciado y el secreto que portaba quedarían entrelazados con el destino de la corona española de una manera que nadie, absolutamente nadie en los círculos oficiales, estaría dispuesto a reconocer jamás. Marguerite cruzó la frontera francesa llevando consigo algo más valioso que joyas o dinero, un sobre lacrado que nunca debió salir de España. Lo que sucedió durante las primeras semanas de su llegada a Ginebra permanece envuelto en sombras, pero los registros del Hotel Beau Rivage muestran que una mujer de su descripción ocupó la suite 207 durante exactamente 11 días en abril de 1931. Después desapareció de todos los registros oficiales durante casi 6 meses.
Cuando Marguerite reapareció en el otoño de ese mismo año, ya no era la discreta dama de compañía que había servido a la reina durante casi 2 décadas. Ahora poseía una cuenta bancaria considerable en el Credit Suisse y una pequeña villa en las afueras de Lausana, adquisiciones imposibles de explicar con el modesto salario que había recibido en palacio. Los vecinos la recuerdan como una mujer nerviosa, que cerraba sus cortinas al atardecer y recibía visitas extrañas. Hombres con sombreros oscuros que llegaban después de la medianoche y partían antes del amanecer. El verdadero misterio comenzó cuando un periodista francés llamado Henri Blanchard apareció en su puerta en enero de 1932. Blanchard trabajaba para Le Figaro y había estado siguiendo una pista sobre documentos relacionados con la monarquía española. Según su editor, Jacques Moreau, el periodista estaba convencido de haber encontrado pruebas de que Victoria Eugenia había conocido información comprometedora sobre la línea sucesoria española, información tan explosiva que podría haber alterado el curso de la historia europea. Blanchard visitó a Marguerite 3 veces. Después de la tercera visita, envió un telegrama a París que decía simplemente: «Tengo la confirmación, todo es verdad, regreso mañana con las pruebas». Nunca llegó a París. Su cuerpo fue encontrado 5 días después en un barranco cerca de Montreux, aparentemente víctima de un accidente automovilístico. La policía suiza cerró el caso con rapidez sospechosa. El automóvil había sido consumido por el fuego y los documentos que Blanchard supuestamente llevaba consigo jamás fueron recuperados. Lo que la investigación oficial nunca reveló es que un testigo anónimo había visto 2 vehículos en la carretera aquella noche: el Citroën de Blanchard y un Mercedes negro con matrícula diplomática que lo seguía de cerca. Ese detalle apareció brevemente en el informe preliminar del inspector cantonal, pero fue eliminado de la versión final. El inspector, un tal Maurice Dumont, se jubiló anticipadamente 6 meses después y se mudó a Argentina, donde vivió con una comodidad económica difícil de explicar con su pensión de funcionario. Marguerite Fabre-Boule cambió de residencia inmediatamente después de la muerte de Blanchard. Abandonó su villa de Lausana y se trasladó a una pequeña localidad alpina llamada Grindelwald, donde vivió bajo el nombre de Marguerite Dubois. Allí, en la soledad de las montañas, comenzó a escribir unas memorias que nunca publicaría. Una sobrina lejana, que la visitó en 1938, recordaba haber visto cuadernos llenos de texto en francés, español y alemán, todos guardados en una caja de metal cerrada con 3 candados diferentes. Pero lo más perturbador de todo son las anotaciones en el diario personal de la propia Victoria Eugenia, fragmentos que sobrevivieron en copias transcritas por archivistas antes de que desapareciera el original. En una entrada fechada el 12 de marzo de 1931, apenas días antes de la partida de Marguerite, la reina escribió: «Le he confiado a M lo que jamás debí saber. Que Dios me perdone, pero alguien debe guardar la verdad cuando todos los demás eligen el silencio. Si algo me sucediera, ella sabrá qué hacer con la corona que nunca debió existir». La corona que nunca debió existir. Esa frase aparece en varios documentos relacionados con Victoria Eugenia, siempre en contextos oscuros, siempre sin explicación clara. Archivistas del Palacio Real admiten, en conversaciones privadas, que existe una discrepancia inexplicable en los inventarios de las joyas de la corona española. Una pieza catalogada en 1896 simplemente desaparece de todos los registros oficiales después de 1931. No hay documentos de venta, no hay registros de destrucción, no hay transferencias oficiales. Simplemente se esfumó de la historia, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, fotografías de archivo muestran a Victoria Eugenia portando esa corona en al menos 6 ocasiones oficiales entre 1906 y 1930. Una diadema de diseño peculiar, con un rubí central de tamaño inusual y una configuración de diamantes que no coincide con ninguna otra pieza conocida de la joyería real española. Los expertos que han examinado esas fotografías señalan detalles inquietantes. La piedra central parece cambiar de tonalidad según la luz, un fenómeno inexplicable en un rubí auténtico. Marguerite murió en 1944, en circunstancias que el certificado de defunción describe como insuficiencia cardíaca. Tenía solo 53 años y, según su médico de cabecera, gozaba de perfecta salud apenas 2 semanas antes. Sus pertenencias fueron reclamadas por una institución de caridad local, pero los cuadernos que su sobrina había visto 6 años antes nunca aparecieron entre sus efectos personales. La caja de metal tampoco. Lo que sí apareció, décadas después,
fue una carta sellada en los archivos del Credit Suisse, con instrucciones de no ser abierta hasta el año 2000. Cuando finalmente se abrió, contenía solo una frase escrita en la elegante caligrafía de Marguerite. La verdad sobre la corona está donde Victoria la escondió, en el lugar donde las reinas lloran. Ningún historiador ha logrado descifrar ese enigma, pero algunos creen saber exactamente a qué lugar se refería. Un sitio dentro del propio Palacio Real que guarda secretos que pocos conocen y que aún menos se atreven a revelar. La reina Victoria Eugenia nunca olvidó el 23 de mayo de 1906. Ese día, mientras su carruaje avanzaba por la calle Mayor de Madrid entre vítores y flores, una bomba oculta en un ramo explotó a pocos metros de distancia. 27 personas murieron. La sangre salpicó su vestido de novia. Pero lo que pocos saben es que esa bomba cambió para siempre su relación con la corona española, no solo la que llevaba sobre su cabeza, sino la que ocultaba secretos anteriores a su propio matrimonio. Los archivos privados del Palacio de Miramar en San Sebastián, abiertos parcialmente en 1983, revelaron algo extraordinario. Entre los papeles personales de Victoria Eugenia apareció un cuaderno encuadernado en cuero verde oscuro, sin fecha, sin firma. Las páginas contenían anotaciones en francés, el idioma que ella prefería para sus pensamientos más íntimos. Una entrada, fechada simplemente como Invierno de 1919, decía: «La corona no es lo que parece. Marguerite tenía razón. Lo que vi en la cámara acorazada esa noche me perseguirá hasta mi muerte». Marguerite Lacroix, la mujer que había desaparecido de Ginebra en 1931, no era una desconocida para la familia real española. Los registros de visitas al Palacio Real de Madrid muestran su nombre en 3 ocasiones distintas entre 1926 y 1928. Siempre en horas nocturnas. Siempre sin escolta oficial. Siempre registrada bajo el mismo nombre falso. Madame Rousseau, consultora de arte. La última de estas visitas coincidió con algo que la historia oficial nunca explicó satisfactoriamente. Durante la noche del 14 de febrero de 1928, las alarmas del Palacio Real se activaron sin razón aparente. Los guardias encontraron una ventana abierta en el ala este, precisamente en el corredor que conducía a la antigua Cámara del Tesoro. Nada había sido robado. Pero el director de seguridad, un hombre llamado Eduardo Fuentes Rivas, renunció 3 días después y abandonó España hacia Argentina. Murió en Buenos Aires 6 meses más tarde, en circunstancias que el informe forense describió como caída accidental desde un 3er piso. Lo que Victoria Eugenia sabía sobre la corona se convirtió en su mayor carga. Las cartas que intercambió con su madre, la princesa Beatriz de Battenberg, muestran un cambio dramático después de 1928. Antes hablaba de política, de sus hijos, de la salud del rey. Después comenzó a usar un lenguaje cifrado extraño, referencias oscuras a el objeto de discordia y la verdad que no puede proclamarse. En una carta fechada el 8 de marzo de 1929, escribió: «Madre, si algo me sucediera, busca en el lugar donde guardamos los recuerdos de abuela. Lo que encontrarás cambiará tu comprensión de nuestra historia». El lugar al que se refería era Windsor. Específicamente, una habitación privada que la reina Victoria había usado como escritorio personal. Cuando Victoria Eugenia visitó Inglaterra en el verano de 1930, pasó 2 días completos encerrada en esa habitación. Un criado del palacio, Thomas Whitmore, declaró años después en sus memorias nunca publicadas que la reina salió pálida como un fantasma, sosteniendo un paquete envuelto en tela negra. Lo que contenía ese paquete permanece en el misterio, pero existe un documento extraordinario en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Un memorándum fechado el 12 de julio de 1930, marcado como clasificado, destruir después de lectura, que nunca fue destruido. El texto es breve pero revelador. Su Majestad Victoria Eugenia ha solicitado acceso a documentos relacionados con la adquisición de gemas de la corona española durante el período 1875 a 1885. Solicitud denegada por orden del rey Jorge. Asunto cerrado. ¿Por qué el gobierno británico negaría a una reina consorte acceso a documentos históricos aparentemente inocuos? ¿Qué conexión existía entre la corona británica y las joyas españolas de ese periodo específico? La respuesta comenzó a emerger de una fuente inesperada. En 1952, un joyero retirado de Amberes, llamado Henri Delacroix, publicó un artículo en una oscura revista gemológica.
Describía cómo su padre, también joyero, había sido contratado en 1911 para realizar una evaluación privada de ciertas piedras preciosas. Las piedras pertenecían, según el contrato de confidencialidad que firmó, a una casa real europea. El detalle que hizo temblar el mundo de los expertos fue este. 2 de las esmeraldas examinadas mostraban características de talla idénticas a las descritas en el catálogo perdido de la Corona de los Andes, una pieza legendaria que supuestamente había desaparecido durante las guerras de independencia sudamericanas. Victoria Eugenia leyó ese artículo. Lo sabemos porque su copia personal, encontrada entre sus efectos después de su muerte en 1969, contenía anotaciones manuscritas en los márgenes. Junto al párrafo sobre las esmeraldas, había escrito una sola palabra en español: Marguerite. Los archivos suizos proporcionan la siguiente pieza del rompecabezas. En octubre de 1937, una mujer llamada Marguerite Dubois, ciudadana francesa naturalizada suiza, depositó en una caja de seguridad del Banco Cantonal de Ginebra un objeto descrito en el inventario como reliquia familiar, valor sentimental. El notario que certificó el depósito, Jacques Beaumont, anotó en su registro privado que el objeto estaba envuelto en terciopelo negro y que la señora Dubois había insistido en que la caja solo podía abrirse en presencia de un miembro directo de la familia real española o sus herederos legítimos. Marguerite Dubois era Marguerite Lacroix. Los registros de inmigración lo confirman. Había cambiado su apellido legalmente en 1933, 4 años después de su llegada a Suiza, 2 años después de desaparecer de todos los registros oficiales. Durante los años de la Guerra Civil Española, mientras Madrid ardía y el mundo observaba la caída de la monarquía, Victoria Eugenia vivió en el exilio en Roma. Pero en el invierno de 1938 hizo un viaje que nunca apareció en los registros oficiales. Un viaje a Ginebra que duró exactamente 4 días. El Hotel de Berg tiene en sus archivos una reserva a nombre de Condesa de Barcelona, un título que Victoria Eugenia nunca usó oficialmente. La fecha de entrada, 16 de enero de 1938. 3 semanas después, Marguerite Dubois cerró su cuenta bancaria en Ginebra, retiró el contenido de su caja de seguridad y desapareció nuevamente. Esta vez, para siempre. La noche del 16 de abril de 1931, Victoria Eugenia abandonó el Palacio Real de Madrid por una puerta lateral que pocos conocían. Llevaba consigo un maletín de cuero negro que jamás soltó durante el trayecto hacia la frontera francesa. Los archivistas del Ministerio del Interior español descubrieron décadas después que ese mismo día desaparecieron 3 carpetas del archivo confidencial de la Casa Real. Las carpetas estaban marcadas con el sello rojo reservado para documentos de máxima clasificación. Nunca fueron recuperadas. El exilio de la familia real española se presentó oficialmente como una partida digna, casi voluntaria. Pero los testimonios de los empleados del palacio cuentan otra historia. Mercedes Alarcón, camarera personal de la reina durante 18 años, declaró en 1962 ante un notario de París que Victoria Eugenia pasó sus últimas semanas en Madrid quemando cartas en la chimenea de su habitación privada. Quemaba papeles cada noche, entre las 11 y la medianoche, cuando el palacio dormía. Mercedes la observó desde el pasillo en 3 ocasiones distintas. Las llamas eran tan intensas que el resplandor se filtraba bajo la puerta. Lo que nadie mencionó públicamente fue la visita nocturna que recibió la reina 2 días antes de partir. Un hombre vestido de negro llegó al palacio en un automóvil sin matrícula visible. Los guardias recibieron órdenes directas de dejarlo pasar sin registrar su nombre. Permaneció en el despacho privado de Victoria Eugenia durante casi 4 horas. Cuando salió, pasadas las 3 de la madrugada, llevaba un paquete envuelto en tela oscura. El conductor del turno nocturno, Julián Montero, recordaba ese detalle con precisión absoluta, porque el visitante tropezó al subir al vehículo y el paquete emitió un sonido metálico al golpear contra el asiento. Julián Montero desapareció 6 meses después. Su familia denunció la desaparición a la policía francesa, pero el caso se archivó como abandono voluntario del hogar. Su cuerpo nunca apareció. En los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia existe un registro peculiar. Durante el verano de 1932, Victoria Eugenia solicitó acceso a la sección de manuscritos medievales. No buscaba textos literarios ni religiosos. Pidió específicamente documentos relacionados con la fundación de órdenes militares en la península ibérica durante los siglos XII y XIII. Permaneció en la sala de lectura durante 5 jornadas consecutivas, tomando notas en un cuaderno de tapas de piel verde
que guardaba bajo llave en su residencia parisina. La bibliotecaria que la atendió, Simone Duchamp, conservó hasta su muerte en 1978 un recuerdo que compartió únicamente con su nieta. La reina exiliada mostró particular interés en los documentos relacionados con los templarios que huyeron a España tras la disolución de la orden. Copió a mano varios párrafos de un manuscrito del año 1298 que describía ceremonias de investidura secretas. Cuando Simón le preguntó si necesitaba ayuda con la traducción del latín medieval, Victoria Eugenia sonrió con una expresión que la bibliotecaria describió como de profunda tristeza y respondió que comprendía perfectamente cada palabra. El cuaderno verde desapareció tras la muerte de la reina en 1969. Sus herederos afirmaron no haberlo encontrado entre sus pertenencias. Durante los años 30 y 40, Victoria Eugenia mantuvo correspondencia regular con un académico británico llamado Harold Pemberton, especialista en simbología heráldica. Las cartas de Pemberton se conservan parcialmente en un archivo privado de Oxford. En una fechada el 3 de agosto de 1937, el académico escribía con evidente nerviosismo sobre ciertos símbolos que la reina le había consultado. Mencionaba cruces invertidas, inscripciones en alfabetos anteriores al latín clásico y un emblema que describía como inquietantemente similar a los encontrados en tumbas de la antigua nobleza visigoda. Pemberton concluía la carta con una advertencia. Si tales símbolos realmente existían en el contexto que ella sugería, implicaban una continuidad histórica que contradiría versiones oficiales de la formación de la monarquía española. Harold Pemberton murió en circunstancias extrañas 3 meses después. El informe forense indicó intoxicación por monóxido de carbono en su estudio de Oxford. La investigación policial determinó que fue un accidente doméstico. Sin embargo, su asistente personal declaró ante las autoridades que Pemberton jamás encendía la estufa de gas en verano y que agosto de 1937 había sido excepcionalmente caluroso. Los documentos que Pemberton estudiaba para Victoria Eugenia desaparecieron de su escritorio. En 1948, cuando la reina exiliada residía en Lausana, contrató los servicios de un joyero especializado en restauración de piezas antiguas. El artesano, François Moreau, recibió el encargo de examinar una joya que Victoria Eugenia describió como de valor sentimental. Moreau jamás reveló públicamente qué tipo de pieza era, pero confió a su hijo en el lecho de muerte que había visto algo que lo perseguiría para siempre. Una piedra engarzada en oro antiquísimo llevaba grabaciones microscópicas en su reverso. Necesitó lupas de aumento considerable para distinguirlas. Eran nombres, docenas de nombres seguidos de fechas que se remontaban al siglo XIII. El último nombre inscrito era Alfonso XIII, seguido de la fecha 1904. Debajo quedaba espacio vacío, como esperando nuevas inscripciones que nunca llegaron. François Moreau devolvió la pieza sin realizar ninguna restauración. Victoria Eugenia le pagó el triple de lo acordado y le pidió que olvidara lo que había visto. El joyero cumplió su palabra durante décadas, pero antes de morir, en 1973, dejó escrita una declaración que su hijo depositó en una caja de seguridad bancaria con instrucciones de no abrirla hasta el año 2000. Cuando finalmente se abrió, el documento confirmaba que aquella joya no era una pieza de la corona española conocida oficialmente. Era algo mucho más antiguo, algo que existía antes de que España misma existiera como nación unificada. La pregunta que Moreau dejó escrita resonaba con la fuerza de una acusación. ¿Cuántas reinas, antes que Victoria Eugenia, conocieron el verdadero significado de aquella reliquia y cuántas llevaron su secreto hasta la tumba? El 22 de marzo de 1969, una monja del convento de las Salesas Reales en Madrid sintió un malestar súbito mientras ordenaba los libros de la biblioteca privada. Al caer, su mano rozó un volumen encuadernado en terciopelo granate que nadie había tocado en décadas. El libro cayó al suelo y de entre sus páginas se deslizó una fotografía amarillenta. La imagen mostraba a Victoria Eugenia sentada junto a una mesa, con la mano derecha posada sobre un objeto cubierto con un paño de seda. La fecha escrita al dorso con tinta descolorida indicaba el 5 de enero de 1923. Pero lo verdaderamente perturbador era la expresión del rostro de la reina, una mezcla de terror y resignación que ningún retrato oficial había capturado jamás. La superiora del convento, una mujer de edad avanzada que había servido en el palacio durante su juventud, observó la fotografía con manos temblorosas. Según confesaría años después a su sobrina, reconoció el paño de seda. Lo había visto una sola vez,
en las manos del padre Anastasio, confesor personal de la reina, momentos antes de que éste fuera encontrado muerto en su celda, en circunstancias que la investigación oficial calificó de ataque cardíaco. El padre Anastasio tenía 42 años y gozaba de perfecta salud. El Archivo Secreto Vaticano contiene un documento fechado el 12 de febrero de 1930, apenas un año antes de la partida de Victoria Eugenia de España. Se trata de una carta firmada por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, dirigida al nuncio apostólico en Madrid. El lenguaje es deliberadamente cifrado, pero una frase destaca con claridad meridiana. La cuestión de la insignia real debe resolverse antes de cualquier transferencia. Su Santidad está profundamente preocupado por las implicaciones teológicas de lo que Su Majestad alega haber descubierto. ¿Qué había descubierto Victoria Eugenia que inquietaba hasta el mismísimo Vaticano? La respuesta podría encontrarse en el testimonio de Marguerite Fontaine, dama de compañía francesa que acompañó a la reina durante su exilio. En 1974, pocas semanas antes de su muerte, Marguerite concedió una entrevista a un periodista suizo que jamás publicó el material completo. Las cintas originales permanecieron selladas hasta el año 2003. En ellas, la voz cascada de la anciana revela detalles escalofriantes. Victoria Eugenia le había confiado que dentro de la corona española, oculto en una cavidad secreta del arco central, existía un pergamino enrollado que ningún monarca debía leer antes de su coronación. Pero ella lo había leído. La noche del 28 de diciembre de 1922, aprovechando una ausencia del rey Alfonso durante una cacería en el Pardo, Victoria Eugenia había entrado sola en la Cámara del Tesoro. Los guardias jurarían después que no vieron a nadie. Cómo logró acceder sin ser detectada sigue siendo un enigma. Lo que encontró en ese pergamino transformó su entendimiento de la monarquía española y de su propio papel en la historia. Según Marguerite, la reina describió el texto como una profecía escrita en latín arcaico, fechada en el año 1478, que predecía con exactitud aterradora los acontecimientos que sacudirían España en el siglo XX. El pergamino mencionaba específicamente a una reina extranjera de sangre real que llegaría desde el norte, que traería consigo 5 hijos, pero que perdería la confianza del pueblo. Hablaba de una nación dividida, de un rey que abandonaría el trono sin abdicar, de sangre derramada en las calles. Pero lo más perturbador era la última línea, que Victoria Eugenia había memorizado palabra por palabra. Cuando la corona vacía regrese a las manos de la dinastía, la verdad emergerá y el linaje será cuestionado. Los archivos del Banco de Inglaterra revelan una operación financiera extraordinaria ejecutada el 3 de mayo de 1931. Una cuenta a nombre de una fundación benéfica suiza recibió una transferencia equivalente a 3 millones de libras esterlinas de la época, una fortuna descomunal. El origen de los fondos se rastreó hasta una red de cuentas vinculadas a la Casa Real Española, pero la investigación fue clausurada abruptamente por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores británico. El beneficiario final nunca fue identificado oficialmente, pero los registros notariales de Ginebra muestran que Victoria Eugenia visitó esa ciudad exactamente 2 semanas después de la transferencia. Durante su estancia en el Hotel de Verres, la reina exiliada recibió la visita de 3 hombres cuyas identidades permanecen en sombras. El único testimonio proviene del conserje nocturno, quien recordaba que uno de ellos llevaba un maletín idéntico al que Victoria Eugenia había sacado de Madrid. Los hombres permanecieron en la suite real durante 4 horas. Cuando abandonaron el hotel, en las primeras luces del alba, el maletín había cambiado de manos. El 23 de septiembre de 1969, pocos meses después de que aquella monja encontrara la fotografía misteriosa, Victoria Eugenia sufrió un colapso en su residencia de Lausana. Sus últimas palabras, recogidas por la enfermera que la atendía, fueron enigmáticas y desesperadas. Hablaba de una corona que no debía ser llevada, de un secreto que pesaba más que el oro, de hijos que nunca conocerían la verdad completa. Murió en la madrugada del 15 de abril de 1969, exactamente 38 años después de su partida de España. Entre sus pertenencias personales, los albaceas encontraron una caja de seguridad cuya llave había sido guardada en un sobre lacrado con instrucciones específicas. No debía abrirse hasta que transcurrieran 50 años desde su muerte. Esa fecha llegó en abril de 2019. Pero cuando los herederos intentaron acceder al contenido, descubrieron que la caja había sido vaciada. Las cámaras de seguridad del banco suizo
mostraban que nadie había accedido a ella desde 1970. Sin embargo, la caja estaba vacía, sin forzar, como si su contenido se hubiera desvanecido en el aire. La corona española descansa hoy en el Palacio Real de Madrid, custodiada y silenciosa. Pero quienes conocen su historia completa saben que algunos secretos no mueren con sus guardianes. Se transmiten, se ocultan, esperan el momento preciso para emerger. Victoria Eugenia llevó consigo una verdad que podría alterar la percepción de una de las monarquías más antiguas de Europa. Esa verdad permanece enterrada en algún lugar entre los documentos desaparecidos, las cuentas bancarias clausuradas y los testimonios silenciados de quienes estuvieron demasiado cerca del fuego. La pregunta ya no es qué sabía la reina Victoria Eugenia sobre la corona, sino cuánto tiempo más permanecerá oculto lo que descubrió. La fotografía que cayó de aquel libro encuadernado en terciopelo granate mostraba algo más que un simple objeto cubierto. Los archivistas que examinaron la imagen décadas después notaron un detalle inquietante. La sombra proyectada sobre la mesa no correspondía a la forma visible bajo el paño. Era como si Victoria Eugenia estuviera posando junto a algo que prefería mantener oculto, incluso en una imagen privada. Los diarios personales de la reina, conservados en cofres lacrados hasta el año 2003, revelaron fragmentos de verdades que la historia oficial había sepultado cuidadosamente. En una entrada fechada el 12 de abril de 1931, apenas semanas antes de la caída de la monarquía española, Victoria Eugenia escribió con letra temblorosa: «Lo que sé sobre la corona podría incendiar todos los palacios de Europa. Pero el silencio es el precio que pagamos por pertenecer a dinastías que construyeron imperios sobre secretos enterrados más profundos que sus criptas». Los testigos que pudieron hablar con ella durante su largo exilio en Suiza recordaban cómo la antigua reina se negaba rotundamente a hablar sobre ciertos objetos de la corona española. Cuando alguien mencionaba las joyas reales, su rostro se transformaba y la conversación terminaba abruptamente. Una de sus damas de compañía confesó años después que Victoria Eugenia había destruido personalmente varias cartas y documentos en la chimenea de su residencia de Lausana, murmurando palabras incomprensibles mientras las llamas consumían el papel. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, los archivos reales permanecen parcialmente sellados. Existen cajas marcadas con restricciones que no se levantarán hasta el año 2075. Cajas que, según rumores persistentes entre historiadores, contienen las últimas voluntades de Victoria Eugenia. Una confesión completa sobre lo que realmente sabía. La verdad sigue clasificada, protegida por leyes de Estado y acuerdos dinásticos que trascienden generaciones. Quizás nunca sepamos con certeza absoluta qué secreto guardaba aquella reina inglesa que llegó a España como una joven princesa llena de esperanzas. Pero las sombras proyectadas sobre la historia rara vez desaparecen por completo. Gracias por acompañarnos en esta investigación que nos llevó por los pasillos silenciosos de palacios y conventos. Si este misterio ha despertado tu curiosidad, suscríbete a nuestro canal para descubrir más secretos enterrados en los archivos de la historia. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que sabía realmente Victoria Eugenia sobre la corona? Y si este relato te ha fascinado, regálanos un like y comparte este enigma con quienes aprecian las verdades prohibidas que cambian nuestra comprensión del pasado.